Dentro de esta comunidad hay carricitos gordos, flacos, altos, nuevos, o sea, bebecitos, un poquito grandecitos, ancianos, y así es nuestra comunidad, ¿no? El carricito. Entonces, para que nosotros podamos entender la filosofía del carrizo, tenemos que ir a observar ese carrizo para poder explicarle a las personas su tonal, para poder explicarle la filosofía del carrizo, ¿ah?, a los hermanitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el curso presencial, es que no le decimos, no, el carrizo es protector, sí, sí, pero vamos a ver el carrizo, vamos a observarlo, vamos a sentir esa energía del carrizo, ¿no? Y no podemos ir lejos. Ahorita nosotros, los que estamos aquí reunidos, las 18 personas, somos carrizo. Porque hasta ahorita, hasta este momento, no nos hemos puesto a discutir que yo sé más, que tú sabes menos, ¿no? Todos estamos creciendo. Algunos hermanitos nos dicen, no, pues dicen, yo estoy estudiando, yo sí estoy practicando los ejercicios, maestro. Algunos me dicen, no, es que a mí no me da tiempo, maestro, solamente estoy estudiando. Sí, no pasa nada, adelante. Eso es ser como el carrizo, ¿sí? Acá, la casa de la persona, la casa de una persona, de un ser vivo. Recuerden que en la filosofía de los abuelitos, ¿verdad? Todo ser vivo es nuestro hermano, es nuestro abuelo, es nuestra abuela que nos enseña, ¿sí? Entonces, al decir que ACAT, la partícula A, agua, y CAT sería como la persona de agua. Y es lo que somos nosotros, hermanitos, somos de agua. Somos el 75, si no es que más de agua. Somos realmente agua. Y por eso, al momento de nosotros trabajar este carrizo, tenemos que entender las cualidades del carrizo. El carrizo simboliza el sustento, eso ya lo sabemos, el de no ser tan flexible ni tan rígido. El carrizo nos enseña a vivir en comunidad. El carrizo nos da sustento. ¿Por qué sustento? Si yo hago este trabajo con el cuerpo del carrizo, ¿puedo obtener mi sustento? Sí. Puedo aprender a utilizarlo como una flauta, como para un canastito, para pintarlo de esta manera. Lo vendo y yo tengo mi sustento. O lo regalo para el sustento de alguien más que está en el camino de la espiritualidad, ¿no? Y justamente el carrizo es lo que es. El carrizo fija la tierra, donde está sembrado, ¿sí? El regente de Tezcatlipoca, hay un regente que lo acompaña, este, este carrizo. O sea, nosotros nos acompaña. ¿Y qué es el Tezcatlipoca? Es la conciencia que tenemos, ¿sí? Este es el tercer tonal, muy emocional, espiritual, ¿sí? Recuerden que este grupo de 5 tonalti, de 5 días, son más emocionales, se trabaja más con la psicología, con la emoción, con la percepción. Ujú. ¿Qué quiere decir Tezcatlipoca? Viene de la palabra Tezcatl. ¿Qué es Tezcatl? Es espejo, ¿sí? Si ya dijimos que este carrizo
somos nosotros, un carrizo, nosotros somos sustento, ¿verdad? Pero también somos espejo, nos reflejamos en el otro, ¿sí? Muchos de nosotros siempre estamos observando decimos, es que tú tienes muchos defectos, tú tienes muchos errores, ajá. Pero lo que a veces no hacemos es esa conciencia de que esos errores que vemos en los demás nos estamos reflejando. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona que siempre estoy buscando las cualidades de las personas, porque ahí tenemos que tomar esa decisión. ¿Busco las cualidades de las personas o busco los defectos de las personas? Sus virtudes, ¿no? O busco el lado negativo de las personas. Y eso es mi espejo, es lo que soy, es lo que muestro. Dice el dicho, júntate con lobos, ¿verdad? Júntate con 4 lobos y tú serás el quinto lobo. Júntate con 4 viciosos, tú serás el cuarto vicioso. Júntate con 4 estudiosos, tú serás el quinto estudioso. Júntate con aquellos que mienten, que roban, que hacen fraudes, tú serás el quinto que hace fraude, que roba, que miente, que despoja a los demás. Entonces, justamente el espejo, el día de hoy vamos a hacer esos ejercicios de conciencia, de introspección, de transmutación y de transformación. Porque no tan solo es, sí, ya hice mi introspección, ya reflexioné, pero pues hasta ahí queda, ¿no? No queda hasta ahí. Tenemos que ir a las acciones, tenemos que ir a realmente realizar esos trabajos, porque es muy fácil decir, sí, lo voy a hacer. ¿Cuándo? No, pues mañana. ¿Cuándo? Mañana y mañana, y seguiremos siendo el hombre del mañana. En lo siguiente dice, Tezcat, Chlit, fuego. Para que haya humo, pues necesitamos fuego, ¿no? Para que haya ese trabajo, esa ceremonia, tenemos que tener nuestro fueguito. Acuérdense cuando vimos a Xiuhtecuhtli, el señor del fuego celeste. Quiero un cambio, pues prende tu fueguito. Vamos, hazlo. ¿Sí? Clic, fuego. En nuestro cuerpo tenemos ese fueguito, esa energía, ese fuego que nos motiva a seguir trabajando, ese fuego que nos motiva a seguir labrando nuestro camino, forjando nuestra conciencia, nuestra percepción. Poca, que también en nuestra variante es popoca, humear. Es decir, este es mi espejo de fuego que humea, ¿no? Tezcatlipoca es el espejo que humea. ¿Y dónde tenemos nuestro espejito? Está dentro de nosotros. Esta parte lo conecta. Nuestra conciencia, nuestra columna, desde la base de nuestra columna vertebral, que es el coxis, están los huecuellos, ¿no? Los puntos donde podemos percibir la energía. ¿Y cómo vamos a saber dónde están? Lo tenemos que practicar, ¿sí? Tenemos que practicar ciertos ejercicios y poder encontrar. Dentro de esta lectura, Acat, aquí está, miren el carricito. Este es el carrizo. Es un carrizo
Es un atado, hermanitos, es un atado. Miren, es un atado de carrizos de tres. Lo que le dicen los trinitarios marianos, la Trinidad, ¿no? Pero en la cultura, el pensamiento de los abuelitos es tonal, nahual. ¿Y el tercero quién es? El más igual. ¿Y quién es el más igual? Cada uno de nosotros, ¿sí? Es nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Y está en nosotros. Es nuestra luz, nuestra oscuridad. Es nuestra bondad y nuestra maldad. Son tres cosas que si nosotros retomamos esto como las flechas, a apuntarlo a donde tengan que ir, es direccionalidad. Pero ¿por qué les ponen las plumas de águila? Bueno, porque dice, esta flecha lo tienes que lanzar lo más elevado, teniendo una visión más próspera, una visión a largo plazo, una visión elevada. Porque es lo que representa el águila. El águila representa el cambio, la transformación, volar alto, tener objetivos altruistas, ¿sí? Porque podemos tener objetivos fascinantes, pero muy egoístas, que solo piensen en nosotros. ¿Cómo sería un objetivo espiritual altruista? Enseñarles a los demás cómo caminar en la espiritualidad, hermano. ¿Sí? Enseñarles a los demás cómo vibrar en este camino. No tan solo decirles teóricamente, sino es practicar. ¿Sí? Muchas de las cosas de los abuelos están en forma oral, de forma oral. No hay en sí algo escrito, ¿sí? Y para esto, para lograr nuestros objetivos, debemos de entender una cosa, debemos de comprender, a, a aprender, a lo mejor algunos de nosotros ya lo tenemos muy arraigado y qué bueno, la paciencia. La paciencia y la confianza de que se van a lograr las cosas que me estoy proponiendo con estas flechitas, con estos objetivos. Pone en potencial, miren este atadito lo tiene Ishkimili, vean, este Tezcatlipoca, vean, por eso les decía es el atadito del Ishkimili. ¿Qué quiere decir? Lo tiene en sus ojos, lo tiene tapado. Nos habla este atadito de que estos objetivos debemos también de verlos con, con los ojos de nuestros pensamientos, con los ojos de nuestro corazón, con los ojos de nuestra espiritualidad, porque no tan solo tenemos ojos aquí como lo vemos naturalmente, los tenemos aquí, los tenemos en el olfato. Y es esa parte que debemos de potencializar y hacerlo vibrar y alinearlo hacia nuestros objetivos, pero alinearlo también a quitar ese humo, este humo que está frente de nosotros. ¿Sí? Para los que ya hemos visto la película de Matrix, no es una simple película, es una realidad de nuestra realidad virtual que estamos viviendo. ¿Sí? Hay mucha información en esa película encriptada. Nos lo muestran tal cual es, pero con nuestro adoctrinamiento que tenemos, no lo podemos percibir, hermanito. Y de eso se trata esta clase, de poder observar. Por eso yo les mandé una fotografía.
Lo tomé aquí en estos lugares de los ahuehuetitos, ¿sí? Les dije, acechen la imagen. Algunos empezaron a acecharlo, a ver, a observar. Lo que me hizo falta decirles, sientan esa imagen, léanlo, degústenlo esa imagen, escuchen esa imagen, vibren con esa imagen, lean el mensaje de la imagen. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, hermanito. Sí, claro que se puede. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo voy a leer y cómo lo voy a percibir una imagen? Sí se puede, sí. Tal vez hayan leído un poco a Jacobo Grinberg. Nos habla en uno de sus libros nos habla eso. Viajar a través del tiempo, tangible e intangible. El espacio solamente es una barrera. Ujú. Nuestra mente, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nos sentimos, pero es solo una percepción. Tal vez, tal vez cada uno de nosotros, en algún momento, hermanitos, a algunos le llaman como el déjà vu, ¿no? Que dicen es el déjà vu, como que en las fallas del Matrix, algunos dicen son las fallas en el tiempo, ¿sí? A veces decimos es como que es algo casual, sucede de vez en cuando. ¿Y cómo es? Es que dices, en este momento, esta clase, este lugar, yo ya lo había vivido, no sé cuándo, pero ya lo vibré, ya lo sentí. Ujú. Podemos incrustarnos en algún tiempo de nuestra existencia, en alguna etapa de nuestra existencia, sí, si lo hacemos de manera consciente. Y es justamente lo que nos dice aquí, el Ishkimil. Necesitamos ejercitar, hermanitos, por eso es que lo tiene hasta de color rojo, rojo, rojo. Recuerden que el color rojo es la fuerza de voluntad. Pero también el color rojo aquí nos mostrando nuestro tona. ¿Y dónde está nuestro tona? En la sangre. Tona quiere decir lo calientito. ¿Cómo mantiene el cuerpo? ¿Cómo mantenemos nuestro cuerpo calientito? A través de nuestra sangre. Pero no tan solo es nuestra sangre, es la oxigenación de la sangre. Entonces, ahí está la clave. La clave es saber controlar nuestra respiración. ¿Sí? Muchas veces respiramos solo porque decimos, pues yo respiro porque estoy vivo. Ujú. Pero no tan solo esto es para respirar y llegar. No lo olviden. ¿Y dónde está? ¿Dónde está diciendo eso? En el Códice Borgia. Permítame, a ver si se los puedo compartir. Está ahí en el códice, en el Amoshli Borgia, donde podemos encontrar este ejercicio. Permíteme, ahorita les comparto. Borgia. Eh, mm, mm. La base de este trabajo, de este ejercicio es la respiración, hermanito. Podemos transgredir el espacio, el tiempo a nuestra voluntad. Aquí está. Ahorita les comparto la imagen. Y es que es tan rica esta, que es solo un poco de lo que yo les hablo.
Es esto que tenemos aquí, miren. Listo. Espero que ya lo, espero que lo puedan ver. Aquí está. En estas dos imágenes, chequenme ustedes. La posición de la mano que nos los dan, tanto como la muerte, como el Yehyekat. Nos están dando esto. Chequen. Esta mano tiene su bastón justamente de una mano. El de Yehyekat es una lesna con los cuatro rumbos, pero con la mano nos lo está mostrando al igual que mi quisla. Aquí está la clave. El saber respirar para saber vivir y no morir. Parece poesía. Sí. Nos dice Yeyecatl. Por eso Yeyecatl su caracol lo tiene cortado. Ujú. ¿Por qué? Porque dice, si solo aprendemos desde que nacemos a respirar solo para sobrevivir, no estamos completos. Cada uno de nosotros necesitamos, somos y necesitamos ser esta parte otra del caracol para que pueda unirse en ese atecocoli. Y muchos de nosotros lo utilizamos inconscientemente. Cuando agarramos, cuando retomamos nuestro atecocoli. Uh-huh. Muchos de nosotros me imagino que sí, ya hemos tocado el atecocoli, ¿verdad? Ahora lo que les puedo yo pedir que cuando agarremos el atecocoli, ya la vez pasada les decía, abrimos abrimos nuestros bracitos, nuestras alas de mariposa. Cuando hacemos este atecocoli, una de las claves, ¿qué hacemos? Movemos nuestro labio, ¿no? Movemos para que suene. Pero para eso tenemos que cargar con mucho aire nuestros pulmones. Uh-huh. Y al momento de controlar ese aire para soplar el atecocoli, ahí está, hermanito. Sí, el ejercicio, no lo escribí, pero el ejercicio es tocar nuestro atecocoli. Lo máximo que se extienda, ¿no? ¿Qué es lo que máximo que se extienda? Lo empiezo a tocar. Vacío totalmente el aire de mis pulmones. Permíteme, aquí tengo mi atecocoli y ahorita les digo. Tiene un significado. Un significado profundo. Significado profundo en la respiración. ¿Sí? En la respiración, permíteme. Como yekmatsi tehuatsi no weitatsi tecocoltsin, amo sanka. Y kamiek mawis optimisnot optimistas. Mismo, este es el atecocoltsin. Lo vamos a tratar de tocar lo más extenso que se puede, ¿sí? Con el permiso de sus rostros y corazones, con el permiso de las energías en este lugar. También tal vez por la plataforma, pues no se escuche, lo vamos a hacer tocar lo máximo que se puede. ¿Se dan cuenta? Nuestros coditos se unen hacia nuestras costillas, tocando nuestras costillas, porque es nuestro y el chiquiscali. Por ahí les encargo su micrófono, hermanitos.
los que tienen abierto su micrófono, tenemos que pegar estos codos hacia nuestras costillas. ¿Para qué? Permíteme. Para poder activar nuestra, nuestro y el chiquiscali, nuestro contenedor. ¿Por qué? Porque va a ser el receptor. Al momento de tocar yo el Atecocoli, el sagrado Atecocoli, lo que estoy yo haciendo es haciendo el llamado al universo, al Mishkoat, para que puedan acompañarnos en esta ceremonia, en esta actividad, energías que están fuera de nosotros, fuera de nuestra visión, pero por eso toco yo mis costillas con estos coditos, lo activo, activo para que esté presente, esté alerta y pueda llegar. Al tenerlo alerta, sentiremos la energía que baje de arriba, de manera consciente, ¿verdad? Desde la conciencia, ¿qué voy a pedir? Desde el pensamiento, desde el sentimiento. Pido sabiduría y permiso que ellos nos puedan ayudar en este momento, ¿no? Entonces, al momento de que vamos sacando el airecito, lo vamos exhalando, vamos elevando nuestras alitas y hasta llegar de esta forma. Después, nuevamente cerramos, ¿sí? Al abrir nuestras manos es en señal de que estamos listos para recibir la energía y lo cerramos, la energía, y empezamos a lo intentamos hacer. ¿Sí? En ese momento, practíquenlo, lo practiquemos. Llega un momento de estar sacando el aire, llega un momento como ese flachazo que llega, que tus pulmones se están vaciando y se está diciendo, ya, tienes que parar. Inclusive duele un poquito el pecho, porque ya no hay más aire que sacar. Hay que exhalar hasta el último aire y después lo mantenemos un poquito, ¿sí? Inhalamos. Al momento de inhalar de manera un poquito abrupta, permitimos que esa energía que acabamos de llamar pueda entrar en nosotros y le pegamos. Al momento de pegarle, es como sellar esta parte y empezamos a trabajar con nuestra introspección. En este trabajo, en esta realización de la actividad, necesitamos nosotros forzosamente nuestro atecocoli, ¿sí? Para poder hacer el ejercicio. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, el atecocoli, por ahí escuché que es un instrumento para los varones. ¿Es cierto eso? Hermanita, desde mi humilde conocimiento, no. ¿Por qué? Ajá. En la clase tanto hemos hablado de qué, de la dualidad. Unificar, sí. Entonces, usted, con el respeto que se merece, tiene la Las dos energía energías, sí. masculina y femenina. Entonces, ¿qué le impide a usted de tocar el ateco? Ujú. Está la Ok. otra parte. Igual ustedes pueden decir, pues es que el hecho de hacer tortillas es una actividad de las mujeres. ¿Será? Yo digo Ajá. que no. No, Otra, hermanito. El de ponerte una falda sería sí. solamente acto de las mujeres. No. De utilizar un rebozo, fajarte aquí en la cintura como hombre para tapar tu ombliguito y trabajar con alguna energía.
al ser rebozo, no nos corresponde a los hombres, Ujú, hermanita. Y es que yo no lo estoy inventando eso. ujú. Ayer ya veíamos que todas las energías están en dualidad, hermano, Sí, ¿no? Pastecas, Mayahue, Tonaltecutli, Tonacacihuatl, Tlaloc, Chalchihuitlicue, y así. ¿Sí, sí, hermanita? sí. Gracias, abuelo. Perfecto. Si es que, miren, todo lo que usted dice, ¿sabe cómo fue pensado esa recomendación? Fue pensado de manera occidental, Ah, ok. un pensamiento machista. Esto es solo para hombres. Sí, Ustedes no. ¿Por qué no? Son guerreras también. Los sí, hombres son guerreros. Entonces, ¿cuál es el impedimento? ¿Sí, hermanita? sí. Gracias, abuelo. ¿Qué manda, Nitin? Hermanito Roberto, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, maestro. Buenas Ah, noches, hermanito. bendiciones para todos, pues, a usted y a todos los hermanos que nos acompañan en esta clase. Pastor Kamati. Este, Hay una pregunta en Yeyekat sobre Yeyekat y Miquistli. En todo su cuerpo hay, hay glifos circulares. Eso representa los meridianos cuando activa cuando transmites el oxígeno externo hacia lo interior y respira. Siente una sensación de ¿cómo diría? Placer o alivio en todo tu cuerpo, en el recorrido de tu cuerpo. Eso significan los meridianos que se autosanan al momento de respirar sanamente. ¿Sí? Así es. Y no se sanan tan solo, hermanito, los meridianos, no tan solo se sanan los, se me fue el nombrecito se me fue el otro nombrecito, como en el otro idioma le llaman chakras, los cuecuellos, ¿ah? Los cuecuellos, los puntos energéticos más potentes. Pero no tan solo eso, se oxigena nuestro cerebro, se oxigena nuestra sangre, se oxigena nuestros órganos, se oxigena, vaya, a no alargar esto, se oxigena todo nuestro cuerpo. Y al decir el oxígeno es vida, por eso les decía, y justo lo que usted dice, sientes ese placer y sientes ese momento cuando se te acaba el oxígeno, sientes en un momento como un flachazo ese, esa vibra de la vida que dices, wow, estoy vivo, ¿no? No sé cómo explicarlo de otra manera, es entre desesperación, entre placer, entre, ya, hasta aquí lo tengo que hacer. Si lo practicamos mucho, teniendo nuestro tecocoli, dice el abuelito, que ese momento cuando paramos, ya no tenemos más oxígeno que darle a la tecocoli, ¿verdad? Es lo que se siente cuando nosotros nos morimos, cuando dejamos este plano existencial, ¿sí? Y acuérdense que hablábamos de dejar morir a este otro personaje, ¿sí? Entonces el desarrollo de estas emociones, de estos pensamientos, de esta introspección con Yeyeka, ¿sí? Además de que sus manitas de los dos, tanto como Mikisli como Yeyeka, nos está mostrando su mano. Recuerden que la mano es el macuili, la transformación. Y tiene más información, hermanitos. Desde su vestimenta, vamos a encontrar muchísimas. Ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué aquí? Ah, ¿se acuerda que yo les decía el caminar sobre las tres sendas? Iniciamos Zipactli, Ocelot, Ocelot, Mazat, Mazat, Xochitl, Xochitl, Acatl, Acatl, Miquistli.
Ajá. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene que ver? Pues estamos atravesando la vida, la muerte, la vida, la muerte. Y no es lo que hacemos en el día y noche. Morimos, resucitamos, morimos, resucitamos, morimos, resucitamos. Lo único que nos mantiene vivos, muertos, ¿qué es? Nuestra respiración. Ujú. Ahora entienden cuando yo les decía caminar sobre las tres cenas, vibrar con las tres cenas. Hermanito Josh, Sí, gracias, maestro. Yo nada más quería hacer un comentario con lo que nos estaba hablando hace unos minutos, que la verdad me llegó mucho con lo que nos decía de la observación y, y lo digo por el aspecto del idioma, maestro, porque realmente así es la verdadera manera de aprender una lengua, a través de la observación, el escuchar, constantemente alimentar esa fuente, porque de hecho un lingüista de Saussure, él había desarrollado la teoría del significado. O sea que, por ejemplo, cuando existe una palabra, árbol, vamos a poner, en tu mente al escuchar la palabra árbol, tu, tu cerebro crea una imagen de cómo se proyecta un árbol. Y en cualquier parte que tú vayas del mundo, en cuanto veas un árbol, vas a saber qué es un árbol, porque esa imagen ya se instaló en nuestra mente, entonces ya la desarrollamos. Y ocurre igual con el idioma, y digo, con la lengua náhuatl, yo lo estoy viendo, digo, ahorita, porque sí, efectivamente, cuando hemos visto estas imágenes por un largo periodo de tiempo y regresado a ellas y estudiado y así, se empiezan a activar patrones neuronales en nuestro cerebro que nos permiten ver cosas que no hubiéramos podido ver o discernir al principio. Y digo porque, pues, por eso yo le decía la otra vez, maestro, que cada día, aunque nos enseñe tal vez la imagen del códice que ya habíamos visto, cuando lo volvemos a ver, nueva información sale, nuevo conocimiento y todo se va desarrollando, pero es en base a la constancia. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que escuchaba a la hermana Lupita al principio cuando llegó, decía, es que yo los escucho hablando una lengua que no entiendo. Y yo me sentía igual que la hermana, porque yo cuando llegué, yo los escuchaba hablar y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero con el tiempo, digo, ya y escuchando y aprendiendo, ya lo entiendo y poco a poco lo voy poniendo en práctica y sí, la verdad se me hace algo muy bello. Y también el tiempo, maestro, sí es verdad, porque el, el idioma cambia todo. Es algo que aún seguimos estudiando y no terminamos de comprender. Y yo creo que entendiendo a nuestros abuelos, menos vamos a terminar de comprender tanto conocimiento, pero el tiempo, o sea, la manera en la que contamos el tiempo y que somos conscientes de él, se impacta también por el idioma, la lengua que hablamos. Entonces, yo incluso he notado eso, que los tiempos los veo diferentes. Ahora, cuando lo veo desde la perspectiva de nuestros abuelos. Y yo siento que tiene que ver con el idioma también. Es una parte fundamental entre idioma, cultura, el aspecto mágico que existe en el mundo. Y sí, pues digo, se me hizo algo muy bello, maestro. Muchas gracias por haberlo mencionado. Y pues nada más quería mencionar eso. Gracias, maestro. Tlazohcamati Nagnitzin, gracias hermanitos por su palabra. Y sí, dice la hermanita Raquel que la palabra machismo, pues no, los abuelos no lo practicaban. Pues no, yo digo que no, inclusive hay registros extraoficiales que sí hubo Ya va a acabar. tlatoanis en el Ya antiguo va a acabar, imperio, profesor. en el antiguo trabajo que estamos haciendo, es que hubo tlatoanis mujeres que estuvieron al mando, pero quienes escribieron la historia dijeron no, no hubo tlatoanis mujeres.
porque solo es para hombres. El mando es para los hombres. Las mujeres no pueden tener en ningún mando. ¿No es cierto? Sí. Y no vamos lejos, les digo yo, las energías. El día de antier me preguntaba una hermanita que estábamos trabajando de manera presencial. Entonces, Quetzalcóatl, ¿cuál sería su dualidad? Porque el rumbo de Mictlampa tenemos Mictlancihuatl y Mictlantecutli. Porque el rumbo de acá, de la mujer, tenemos a Tonanциtlali y tenemos a este caso, a nuestro Padrecito Tierra, ¿no? Tlaltecutli, el Señor Tierra y la Madre Tierra. En el rumbo sur tenemos a Tlaloc y Chalchihuitl. Y me decía ella, entonces, en el rumbo oriente, el de Tlahuiztlampa, y dice esta Quetzalcóatl, ¿quién sería su dualidad? ¿No? Ahora, les pregunto a ustedes, quién creen que sería su dualidad Quetzalcóatl? Ajá, pregunta de examen, no es cierto. Hermanitos, Tezcatlipoca, Sebastiani. sí, Tezcatlipoca. ¿Creen que Tezcatlipoca es energía femenina o masculina? Ambos, ¿no, Temastiani? Por ser el reflejo de uno mismo, puede ser reflejo entre la dualidad. Es correcto. ¿Y Quetzalcóatl? Igual, ¿sería lo mismo? Sí, hermanitos. Fíjense, a lo mejor no coincidan conmigo y está bien. Nos han dicho, nos han contado que Quetzalcóatl es su gemelo es el Tezcatlipoca, gemelo. Dice que son esas dos serpientes. ¿Qué opinan ustedes? Dice que son dos personas diferentes, son dos seres diferentes. Ajá. ¿Creen que sí? No, ¿Creen que sí? No. Miren, aquí están estas dos serpientes que unen una unidad. Aquí están las dos serpientes, miren, están sus dos rostros. Ahí están los dos. Hacen una unidad. ¿Creen ustedes que son dos seres diferentes? Ujú. no, No, Una sola. es una sola. Así es. Y vive en nosotros, ¿sí o no? Sí, con sus respectivos rumbos. sí, ¿No? Claro. Tezcatlipoca es nuestro lado oscuro, pero no porque sea nuestro lado oscuro, es nuestro lado malvado. No, no, hermanitos, es nuestra conciencia. Y que Quetzalcóatl es nuestra luz, claro. Sí. Pero tanto como en la luz y en la oscuridad, tenemos, no es que tenemos, hay bondad y maldad, así como lo concebimos. ¿Por qué? ¿Por qué en la luz, dentro de la bondad, dentro de la benevolencia, dentro de lo hermoso, hay maldad? Claro, claro que sí. Díganme ustedes tienen la respuesta. La clase es esto, es la introspección, es reflexionar, es buscar adentro de nosotros, no fuera de nosotros, como Tezcatlipoca. Ahorita piensen, pero váyanse hacia adentro, hacia su conciencia, sus memorias ancestrales. En la luz hay maldad. Claro que sí, hermanito. Les pongo un ejemplo. Lo hacemos con nuestros hijitos.
hijo, ¿qué te hace falta? No, papá, me hace falta un iPhone, me hace falta una moto, me hace falta ropa de marca, me hace falta, y te hace una lista. ¿Y tú como papá? Claro que sí, amor, claro que sí. A ver, ¿cuánto necesitas por todo? No puse cierta cantidad. Ten. A simple vista vemos que es algo bueno, ¿no? Es benevolencia, es luz. ¿O ustedes qué opinan? ¿Es correcto? No, ¿Por qué? porque en dentro de esa benevolencia del padre al hijo, le está dando algo que no necesita, como las marcas o todas las cosas que pida, sino que en ese momento ya se convierte en oscuridad porque le está haciendo un daño al niño de esperar que siempre se le dé todo. Es Ujú. lo que yo pienso. Sí, es correcto, hermanito. Ujú. Así es, ¿no? A simple vista es algo bueno, ¿no? O sea, uno, el papá, el mejor papá. Sí, Yo quiero que no pase por lo que yo pasé, que yo sufrí, que sufrí carencias. Pero sí. yo, mi hijo, quiero que no sufra como yo sufrí. Sí, y en lugar de estar haciendo un bien, lo está malcriando, digamos. Sí, porque cuando sea más grande va a decir, pues todo lo que yo necesite, ya sé dónde está la fuente, dónde está la minita de oro. Pero si le dices, bueno, te lo tienes que ganar, hijo, tienes que trabajar. ¿Y cuánto tienes para comprarte tu moto? Sí, No, pues tengo tanto. Bueno, por lo menos pon la mitad, yo lo pongo la mitad. cierto. Trabaja. ¿Qué estamos haciendo? Estamos forjando a un guerrero que va a luchar por sus objetivos, que sí podrá necesitar un poquito de ayuda, pero no todo. No lo estoy formando como un inútil. Además Claro. que con esa moto se puede accidentar. Le estoy yo regalando la muerte. Entonces, si no tiene la edad de esa responsabilidad, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, Termino y ahorita le damos la palabra al hermanito Alex. La oscuridad, ¿no? Decimos muchos padres, y pongo el ejemplo porque pues los que somos padres sabemos esta situación. Digo, a ver, hijo, en la misma situación. Hijo, necesito que trabajes. Ella te conseguí el trabajo porque necesito que colabores en la casa. Necesito que ya empieces a generar tu propio dinero para tus estudios. Si se te da una beca, yo te apoyo, pero necesito que ya empieces a trabajar. Tienes que aprender un oficio, otro trabajo más, porque con la profesión que estás estudiando, sí te va a dar sustento, pero sería mejor que tuvieras 3, 4 oficios en lo que llega el trabajo que tú estás haciendo. A esa parte, ¿qué les diría yo? Esto, algunos lo verían es algo malo. ¿Cómo lo vas a poner a trabajar tu hijito? Eso es explotación infantil, ¿sabe? Ahora está penado eso tú como papá, que lo pongas a trabajar el hijo, que lo forjes como un luchador para su propia benevolencia. No se puede, te demanda, ¿no? El DIF te los quita. Hermanito Alex, enseguida la hermanita Ana. Ujú. Un abrazo de luz y de paz, en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. Bueno, eh, vamos a fusionar, supongamos que estamos viendo las dos condiciones, tanto la luz como las sombras. Y hay algo que casi nadie ha profundizado, es la transformación de la energía. Venimos todos de la oscuridad y al venir de la oscuridad hay una transformación. Es decir, hay una necesidad de una fuente de energía que llamemos que está en la oscuridad. No, no lo llamemos sombra siquiera, sino que está en la oscuridad. Entonces, la luz necesita de esa fuerza de energía que está en la oscuridad para poder ser luz.
pero lo mayormente potente, hasta donde mi cerebro alcanza a interpretar, es la transformación de esa energía. Siempre van a estar como un vaivén, como una ola. Nunca puede haber una perfección estática de estar totalmente en la oscuridad, está totalmente en la luz. Mientras estemos en este plano. Ya si se pasa a otra dimensión, podríamos soportar otra comprensión. Que es que aquí se ha visto un problema, más que todo epistemológico y más que todo ético. Y la ética de nosotros es muy diferente a la ética occidental, hindú, japonesa, arábica, ahorita la oceanía, porque como usted decía, por ejemplo, en el tema del carrizo, usted lo ha explicado bajo unas metáforas yo las he escrito. Dejen que el carrizo crezca con la maleza, porque la maleza le da fuerza al carrizo para que crezca, porque el carrizo tiene que crecer con la maleza. No le quiten la maleza porque le quita fuerza al carrizo. Y ahí hay muchos. Pero para crecer la maleza con el carrizo, también necesita esa sombra, por decirlo así, desarrollar su propia energía. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que comprender que la totalidad de la unidad necesita ambas fuerzas. Y con esto termino. Cuando a veces no hacemos una metacomprensión espiritual, entramos a hacer una lectura ética de lo espiritual. Y ahí está el error. Nosotros somos unos seres espirituales viviendo una experiencia corporal dentro de una cultura, pero que nos conectamos con las mismas fuentes de energía. Usted otra vez nuevamente lo dijo en forma de metáfora. Sin aire, sin respiración, no podíamos vivir. O sea, sin el prana. Entonces queremos también indicar que, por ejemplo, algunos se pueden asustar, pero la fuerza del sol es negativa y es la que nos da la vida. Es otra forma de interpretarlo. Y para concluir, nosotros vivimos en el ensueño con otro tipo de energía. Sería importante que algunos revisaran qué energía se manifiesta en el ensueño. Claso Comati, Sebastián. Mati, gracias por su palabra, hermanito, por profundizar, claro, también los hermanitos, todos los hermanitos, gracias por profundizar esto que estamos nosotros haciendo conciencia, porque es fácil ponerte a hacer esa introspección, pero cuando empezamos a hacerlo en forma circular, en forma de ver desde nuestro punto de vista, aprendemos de todos, ¿sí? Hermanita Ana, por favor. Taso kamati temasiani. La poyawalti, no hay ni one. La voy a ver, tiene Pues pues son varios puntos y desde mi netilisli, desde lo que he entendido a través de estar estudiando durante este tiempo que he tenido me han dado la oportunidad de estar aquí, pues creo que para mí es ha sido algo muy fuerte, muy profundo el darme cuenta de que pues he venido a este plano existencial a aprender. Ahora revisando toda esta filosofía, estudiando toda esta filosofía, pues me ha ayudado a ver que pues que estoy viviendo, he nacido bajo un sistema, regida bajo un sistema que usted ya tocaba el tema de los hijos y realmente creo que ese sistema nos ha llevado o me ha llevado a actuar de esa forma, ¿no? Dice usted, de proporcionarles todo lo que quieran porque eso representa o nos han hecho creer que eso representa el amor hacia los hijos. Y sin embargo, no es así. Eso es un plan bien elaborado, ingeniosamente elaborado para pues, mm, para, para consumir.
es parte de ese consumismo. Entonces, esto para mí representa el cambio que tengo que hacer, como dice, de no dar, sino también enseñarles a aprender a tener a ser independientes y a valerse por sí mismos, aprender eso, pues es complejo para mí como madre, porque en esta transformación, en este aprendizaje, de repente todavía, en un principio yo decía, me sentía culpable, pero es parte del sistema que yo me sienta culpable, parte de la religión también, ¿no? Que me hace sentir culpable porque no le estoy dando el amor que he aprendido. Es algo que tengo que desaprender. Y pues yo veo aquí, por ejemplo, en las imágenes es donde voy aprendiendo que los abuelos, los ancestros, nos han dejado una forma, en mensajes, en estas imágenes mánticas, nos están dejando una forma de aprender a vivir en una forma armoniosa eh, sobre la tierra, ¿no? El caminar sobre las trecenas es, es irme transformando y como dicen, no solamente aprendiendo a hacer las cosas, sino a llevarlas a cabo para sentir ese verdadero cambio. Es Mineltilisli, es lo que voy entendiendo y muchas gracias por el tiempo para compartir. Tlazocamati. Tlazocamati, Tlazocamati Nagnitzingana. Muchísimas gracias, hermanitos, por su palabra, por su compartir, por su conocimiento, por su Neltilistli. Justamente eso, hermanitos. Tenemos que hacer esa reflexión. Tenemos que hacer ese análisis del porqué de las imágenes. Y esto es apenas, como decía el hermanito Josh, cada vez que nosotros nos ponemos a leer la imagen, vamos encontrando más información. Ahorita lo estamos leyendo de esta manera. El otro año lo vamos a volver a leer y vamos a encontrar más información. ¿Saben por qué? Porque al practicar estos ejercicios, van a potencializar mi parte cognitiva, van a potencializar mi parte perceptiva, emocional, que me va a llevar a poder comprender mejor todos esos colores, todas esas posiciones, todos esos, las manos, desde la forma de estar sentado, desde el atuendo, desde los tocados, cada uno de los regentes, me van a ir enriqueciendo. Pero no puede suceder de la noche a la mañana. Se los aseguro. ¿Por qué? Porque necesitamos, uno, saber observar. Dos, saber asimilar esa información. Tres, saber comprenderlo e interpretarlo. Cuatro, saber practicarlo, aplicarlo. Una cosa es que lo voy a practicar, sí, no, pero también es aplicarlo. ¿A dónde? A nuestra vida cotidiana. Si aquí en este Ixpali me está señalando que le voy a dar la gran importancia a esa actitud de justicia. Lo voy a sentar aquí, voy a actuar siempre con justicia. Lo voy a empoderar esa justicia. ¿Pero de qué? Justicia que hay en mi país. Justicia que hay en mi país que defiende al que no debería de defender. Justicia que hay, la justicia divina de Dios. O la justicia que emana de mí, que emana de mi ser, que emana de esta reflexión
como lo acabamos de hacer, hermanitos. Justo quería yo hacer esta reflexión para que nosotros podamos desarrollar, hacerlo cíclico desde nuestra conexión, ¿verdad? Que sea ese excremento, que sea ese residuo de color amarillo que nos ayude a vivir en armonía, que nos ayude a comprender realmente la vida. Sí, porque no, hasta los animalitos comprenden mejor la vida que nosotros a veces, hasta las plantas. Nosotros somos seres muy superinteligentes, muy emotivos, muy perceptivos, muy emocionales, pero desafortunadamente hay un plan, hay una serpiente que nos manipula y no tiene hueso. El verbo, la palabra, el verbo tiene poder, la palabra tiene poder y ni se imaginan qué tan poderoso es la palabra. ¿Sí? Y entonces, después de hacer este análisis, hermanitos, les decía yo el ACAT, justo eso, esas, meterme hacia dentro de mí, cómo estoy actuando, cómo estoy trabajando. Él es Tezcatlipoca, pero no es el mismo Tezcatlipoca como lo conocemos, tiene otro nombre, Ishquimili, ¿no? Ish, a ver, les desgloso aquí el nombre. Ish es con X, Ish de Ishli. Necesito profundizar aquí porque ya de aquí lo que sigue es mucho más fluido. Ishli, ¿qué quiere decir Ishli? Es rostro. Mili, Kimili, Kimili, ¿sí? Este que ven aquí ustedes, miren, el que tiene la telita blanco de sus ojos, ¿sí? Ish de Ishli, rostro, en tu rostro. Kimili, esa tela que te lo ponen acá. Y esa tela que te dicen, esto es lo más puro, lo más limpio, con lo que tú puedes ver, ¿no? Pero esa tela que ves ahí, alguien tuvo que enrollarlo, ¿no? A alguien le tuvo que atar, hacerle un monito, a alguien le tuvo que poner una cuerdita y te lo pone. Te dice, a ver, esto que te lo pongo aquí en tus ojos, eso es lo limpio y lo puro. Solo ve esto que está aquí, mira. Esto es, nada más. ¿Ah? ¿Y quién hace eso? Ya sabrán ustedes quién hace eso, ¿no? ¿Quién nos programa? He aquí donde, no, donde vemos nosotros, he aquí donde vemos nosotros a este hermoso Quetzal. Nos está viendo acá. Acá tiene lo hermoso. Está aquí enfrente de nosotros, pero no lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos? Porque nos acaban de poner nuestros ojitos aquí, nos acaban de atar nuestros ojitos, nos acaban de ponernos cieguitos. Dice, ve esto es lo más puro, ¿no? Entonces,
el quetzal, o sea, la parte espiritual, hermanitos, por eso es que se posa aquí en la parte de de la coronilla, este hermoso ave, también le llaman quetzaltotl, chalchihuitotl, ¿no? Dice, nos está viendo ahí, miren, chequen. Dice, mírame, aquí estoy. Pero me tienes que percibir con qué, con tus oídos. Tienes justamente, miren, es como la parte del excremento, pudiéramos decirlo, ¿no? Como los residuos, como la experiencia, ojo, la experiencia, como lo obtenido de tanto trabajo. ¿Sí? Entonces dice, es esa conciencia que tú, esto que está mostrando aquí de color amarillo, energetizado con este personaje, es lo justo lo que acabamos de hacer, esa reflexión, esa introspección. Yo les ponía la situación de que todo lo que le damos a nuestros hijos, en un ejemplo muy sencillo, muy práctico, muy presente en nosotros, es eso lo que acabo de decir. Sabemos bien nosotros que qué es lo que les conviene a nuestros hijos, lo que les damos. Pero nos hacemos como que la Virgen nos habla. Así no, sí, pero es difícil. ¿Por qué? Porque duele, porque es tu hijito, ¿no? Entonces, nos está hablando justamente de este Tezcatlipoca. Él está vestido todo de color negro. Dice, todo lo que hagas, esta introspección, hazlo con el corazón. Nos está mostrando justamente este proceso de la ciclicidad, ¿sí? De la ciclicidad de la vida, de la ciclicidad de la vida. Y podemos decir, bueno, Tezcatlipoca aquí nos lo muestra como una energía masculina, ¿no? Por su mashla. Pero bueno, a pesar de que seas masculino, tienes tu energía femenina. Ahora bien, esta mano, fíjense, cambia de color. ¿Es una mano qué? Mano humana, es el color de nuestra piel, ¿no? Color cobre, es el color más hermoso del mundo. ¿No? Pero bueno, hermanitos, esto es lo que nos está diciendo Tezcatlipoca, dice, haz esta ciclicidad, haz conciencia, pero hazlo de corazón, con la mente, conecta mente y corazón, porque el carrizo está hueco, entonces tú como Tezcatlipoca, trabájalo, ¿verdad? Y en su tocadito, aquí en su nariguera nos pone ese equilibrio, esa armonía. Además, pues de que está sonriendo. Dice, disfrútalo. Carga un atadito de malinal y miren, dice, toda esta conciencia que hagamos, hermanitos, con nuestro Tezcatlipoca, vernos, reflejarnos, acecharnos, nos lleva a que seamos medicina, hermano. ¿Acaso no seríamos medicina si nosotros aprendemos a valorar la percepción, los ojos que tenemos en los oídos, en el corazón, en la mente? Ese sería una medicinita. Y justo de que en esta trecena, por eso les hablo yo de medicina, estamos vibrando con Malinali, ¿sí? Y vemos aquí este personaje, chequenlo, está bien empoderado, inclusive está en una posición de reverencia, de respeto, ¿verdad? Está arrodillado, tiene una rodilla en la tierra, que es su pie izquierdo, y su pie derecho lo tiene solamente doblado en un símbolo, en un signo, en una representación de respeto, ¿sí? Y está viendo hacia dónde, cómo está fluyendo ese desecho que sale de su cuerpo, que lo debe de eliminar. Nuestro cuerpo es una máquina tan hermosa, ¿verdad? Que le damos alimento, lo absorbe,
absorbe nuestro sistema digestivo, absorbe los nutrientes, todo lo que necesita, todo lo que le es útil, adelante. Pero lo que ya no le sirve, lo expulsamos cuando vamos al sanitario. ¿Sí? Y justo es lo que nos está pidiendo, dice, conéctate con esa ciclicidad, pero ahora hazlo en la mente. Absorbe todo lo mejor en tu mente para potencializar. Lo que no sirve, pues, deséchalo. Es lo que yo les decía de un libro. Agarro yo un libro, me pongo a leer el libro. Ese libro le voy a absorber solo los nutrientes que necesita esta hermosa mente con el conocimiento. Lo que no sirve, pues déjalo. Para alguien le puede servir. Y en su cuello, en su collar, carga justamente esta, mira, esta cuentita. Recuerden que es como un ojito estelar en el universo y lo porta como un collar. Nos invita a conectarnos con las energías del universo, con los abuelos ascendidos, con las energías que están de forma intangible. Por eso yo les enseñaba el del caracol, les decía, pego aquí a mis costillas, lo activo, el chiquiscali, mi contenedor, y lo que estoy haciendo espacio para que esa energía que llegue, ¿entienden? ¿No? Expulsamos de nuestros pulmones todo eso que lo tenemos ahí acumulado, lo sacamos para permitirle que al llegar esa energía, después de tocar el caracol, Tecocoli, entre hacia nosotros y actúe con nosotros. Ahora bien, hay en su cuello un collar de jade. Dice, fluye como el jade. Te lo pone aquí en el cuello para que lo tengas presente que siempre debes de fluir como el jade. Por eso creo que hasta ya los aburro de decirle, búsquense un pequeño amuleto que tenga jade, porque pues es lo que nos está diciendo aquí, no es porque sea mi ocurrencia, no, porque nos lo está diciendo en el Amostri. Fluye como el jade. Este jade que está aquí nos va a entender a ser transparentes, honestos, primero con nosotros, ¿no? Hoy en la mañana algunos practicaron la risoterapia, algunos no lo hicieron. Sus motivos tendrán, que si lo hicieron o no lo hicieron. Se les da. Que si lo aplican, que bueno, y si no lo aplican también, no pasa nada. Solo se pierden la oportunidad de sentir lo que les platica su servidor, ¿no? Muy bien. Entonces, al mismo tiempo que aquí en su pecho tiene este atadito, sí, quizá no se ve que está mucho en el cuello, de esto de los 4 rumbos, de la conexión, de la mariposa, de la transformación, ¿verdad? Con su propio volátil que nos lo muestra aquí. El carricito igual tiene plumitas pequeñas que simbolizan o que dan las 4 direcciones. El matepostli, ¿qué es matepostli? Este hacha está empoderado de color rojo con obsidiana, ¿verdad? Y esta obsidiana nos lleva justamente a empoderarnos desde, en esta parte es donde lo tomamos, ¿no? Donde lo agarramos. Esta lengüetita de Malinali nos habla de la energía interna, ¿no? De nuestro tesca. Y este es desde nuestro conocimiento. Entonces dice, al momento de tomar nuestro matepostli, voy a empoderarme como un guerrero para aplicar la justicia a través de la obsidiana que porta este hachi, que me va a ayudar a defender, que me va a ayudar a trabajar mi sendero y me va a servir como defensa. La justicia va a ser mi bandera, la justicia va a ser mi arma para defenderme a mí mismo.
Y por eso le voy a poner su Ixpali. En vez de que yo me siente ahí bien acá, lo pongo primero la justicia. Debo de ser justo. ¿Con quién? Primero conmigo, después con los demás. Sí, hermanito Tosnene. Lo escuchamos. Tlapoyaualti, Topiltzin, Tlapoyaualti, Noigniuan. Tlapoyabalti, Nognitzin, Tlapoyabalti. Quiero compartir mi Neltilistli acerca Ujú, del colgante de Ixquimili, Tezcatlipoca. ujú, Yo he escuchado y he leído acerca de que hablan de que es un chalchihuite. Yo ujú, tengo otra idea. Para mí es un espejo de ujú, obsidiana y, y aparece en rojo y blanco y un centro, porque va a depender con qué frecuencia uno entra, va a ser en base a eso lo que uno va a ver, su percepción, ya sea uno de los 13 cielos o uno de los 9 inframundos. Eh, Shkimili a mí me gusta porque no ve, en teoría, no ve con los ojos, ujú. tiene los ojos tapados, pero así como el ACAT, eh, digamos que no ve con lo de afuera, sino con lo que contiene adentro. Un carrizo está hueco, tiene agua, tiene agua y es flexible y las decisiones que toma son totalmente con ese corazón, no con los ojos. Este, quería decir que el colgante para mí es un espejo de obsidiana en cierto grado de vibración y en base a eso es lo que es a dónde vamos o lo que percibimos. Es muy amplio, no es negro, puede ser blanco, puede ser rojo, dependiendo, y otros colores dependiendo cómo nos sintonicemos. Gracias que me permite la palabra, Tlazocamati. Tlazocamati, Noignitzin. Sí, en efecto, hermanitos. Es el espejo, ¿no? Y nos vemos dependiendo del nivel en que estamos vibrando, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita, miren. Aquí tenemos, aquí está. Un poco la explicación quise escribirle para tener como que lo más básico que debemos de tener. Dice, Matepostli, como la justicia, la piel de Ocelot, poner la justicia sobre el ego, ¿no? Dominar, desarrollar la cualidad de dominar las emociones e impulsos de grandeza, que nos encanta sentirnos de los fifí, no es cierto. Potencializar el quetzal, lo hermoso de los pensamientos, lo espiritual, ¿no? Potencializarlo pues aquí en la mente, desarrollarlo. La introspección de nuestro ser interno, ¿sí? Ah, al momento de que nosotros potencializamos nuestro ser interno, decimos nosotros, ¿verdad? Que podemos estudiarnos con todo lo que tenemos con las cualidades. Y esta energía que vemos, la ciclicidad y la limpieza del espejo de obsidiana para ver en cada uno de nosotros lo hermoso que tenemos en nuestro interior. A la vez, si ustedes pueden observar, su miembro viril está empoderado, lo cual nos dice que justamente debemos de entregar todo nuestro ser para lograr fertilizar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, esa justicia que pretendemos abanderar en esta vida, ¿no? Interesante. En esta trecena, en la trecena de Akat, tenemos que el regente justamente es Chalchihuitlicue, ¿verdad? Este Chalchihuitlicue que vemos
está mostrándole a este ser, a este hombre, a este personaje, el hecho de fluir, ¿no? Ella está aquí, Chalchihuitlicue, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la trecena de Acar? Aquí están los 3 carricitos que yo les decía. Es una introspección en nuestra casa, ¿sí? Como el ejercicio que acabamos de hacer al inicio de la clase, hacer nuestra introspección. Y estas rayitas que les digo son las experiencias, son justamente nuestro Neltilistli hacia cómo estamos viviendo nosotros al centro de la oscuridad de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento. Ahora bien, nosotros debemos de fluir como este personaje que vemos aquí de Chalchihuitlicue, ¿no? Está fluyendo en la parte de arriba, lleva una pequeña cuenta como un temalacat, un círculo que lleva empoderado la medicina, o sea, con la fuerza de voluntad. Y si lo podemos percibir, está con la mano derecha, si ponemos de perfil, está, tiene ese temalacat. El temalacat es un circular también, un pequeño temalacat. Es de obsidiana por el color azul, perdón, ese es de jade por el color azul. Entonces nos dice, fluye en tu caminar con esa fuerza de voluntad, siendo esa medicina. Pero no olvides fluir en lo espiritual porque está metiendo la mano dentro del agua y tiene unas cuentitas con flores, ¿no? Que tu energía femenina fluya como Chalchihuitlicue, ¿verdad? Trabajándolo, ¿sí? Teniendo este atadito que está como asiento, pero está fluyendo con todo su asiento, con toda esa importancia. En el centro tiene precisamente un cuadradito rojo con el color amarillo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo que desde nuestra energía femenina fluyamos como Chalchihuitlicue. Además de que nos conectemos con Chalchihuitlicue, aprendemos de ella juntamente con el carrizo. Al igual que este personaje, está emanando de su cuerpo la fluidez de esta agua. Bueno, el poder de la religión, ¿eh? Bueno, entonces, aquí en este collarcito, su collarcito es blanco con cuentitas. Dice, pues que fluyas con tu pureza, no de otros, no que en el tuyo. Aquí tiene una cuentita de color amarillo, desde la fuerza de voluntad, una orejera que está bien potencializado y justamente tiene la sangre de aquí de la percepción, ¿sí? Además de que tiene un copetito y una conexión hacia las vibraciones que vamos a encontrar en el universo. Un atadito es una bandeja de la pureza y es donde surge esta medicina, la casita. En resumen, en esta trecena, lo que nos pide trabajar en la trecena de Seacat es un tiempo que nos pide conectarnos con nuestros maestros, ¿verdad? Con nuestros maestros interiores y exteriores, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos maestros interiores? ¿Sí? Muchos de nosotros creemos que los maestros interiores, pues es nuestra experiencia, son nuestras vidas pasadas, hacer esa conexión con ellos. Nuestros maestros exteriores es la naturaleza, son los mejores maestros. La naturaleza, no hay de otro. Si ustedes se dan cuenta, todos, si no es que la mayoría, los que se dicen ser gurú, maestros ascendidos, ¿de qué hablan? Hablan de lo aprendido con la naturaleza, con todo lo que les rodea. Todo maestro habla ¿qué? De su experiencia que ha vivido. ¿Ah? No sé si les ha tocado observar que hay personas que han vivido una vida muy dura, ¿no? Una experiencia muy fuerte y que se han superado y lo retoman, pues ahora quedé,
nos dé una charla sobre eso. Pues sí, nos puede motivar, nos puede animar, ¿verdad? Pero pues ese fue su vida de él, ¿no? Ahora necesito yo también hacer esa introspección y mejorar mi vida para que llegado el momento yo tenga que contarle a mis nietecitos, porque no se imaginan qué les voy a platicar a mis nietos, ¿no? De los maestros exteriores, la conexión con los maestros exteriores, recibir su enseñanza. Y aquí donde nosotros debemos de buscar cómo podemos recibir la enseñanza de alguien más, de alguien que nos pueda ayudar. Buscar crecer espiritualmente. En esta trecena tenemos que buscar el crecimiento espiritual, que es lo que acabamos de explicar. Aprender a mediar, a dialogar. Lo que decíamos en el ejemplo. Ver cómo poder liderar tu vida. A no ser sumamente rígidos ni exageradamente flexibles. Justamente esta pequeña cascarita es de carrizo, ¿sí? Es flexible un poquito, pero si lo pongo muy flexible se quiebra y ya no me sirve. No es tan rígido ni tan flexible. La vida es la vida de vivir en armonía, ¿no? Como nos los enseña la danza del maromero, que le llamamos nosotros aquí en Guerrero. La danza de maromero, aquí en este lado, atan dos postes así. Este otro lado también así en forma de X. Y en medio de aquí ponen una cuerda de extremo a extremo. Entonces hay un personaje que empieza justamente, lleva una pequeña vara como esta, mucho más larga, y en la cuerda empieza a caminar y se va equilibrando con esto, ¿no? Y hace sus acrobacias y camina sobre la cuerda. Hay ocasiones que se cae, se descuida, pero hay ocasiones que se equilibra mucho. Eso nos habla justamente de vivir la vida en armonía, no irnos a los extremos, estar en esa armonía. Nos pide cultivar la rectitud, es importante, y el buen juicio, ¿no? Es lo que veíamos aquí, miren, el buen juicio, potencializar ese buen juicio, poniendo en orden nuestra mente y nuestros sentimientos. Su orientación es Tlahuiztlampa o Tlacopa, su rumbo es oriente, su color es amarillo, su regente es Chalchihuitl. ¿Sí? Es un tiempo que debemos de vibrar en esta trecena de Acar, en ese aprendizaje de lo que les decía. Lo que tenemos en la mente y corazón lo reflejamos en nuestro caminar y actuar. Acecha la imagen y aquí me faltó ir la formación. ¿Y qué información obtienes? Con la participación del hermanito Josh, es lo que yo les quería explicar. Él ya se adelantó. Al observar ahorita la misma imagen que tenemos, no encontraremos tan solo el tecolotito, vamos a encontrar más. Aquí dicen los hermanitos, este es un águila. Para mí representa un coyotito y el águila. Están en armonía. Porque este lugar, este espacio donde yo le tomé la foto, me atreví a tomarle la foto, es donde se reúnen cuando hay un concilio, cuando hay que trabajar juntos entre los coyotitos y los tecolotes. ¿Ah? Y no lo veía yo tan fácil, hasta que me dice una compañerita que vino. Decía yo allá arriba, le digo, sí, qué bien que ve usted. Dice, está un coyote y un tecolotito. Le digo, sí. ¿Qué más?
Empezó a describir todo, ¿no? Veo esto, veo lo otro. Ahora, todo eso que acabas de observar, léemelo en un mensaje para que yo aprenda. ¿Sí? Colores, tonos, formas, es el principio de la lectura de un amosh. ¿Sí? Desde nuestra experiencia, desde nuestro actuar, desde nuestro caminar, vamos a poder leer. Sí es cierto lo que ustedes dicen, y yo creo que en todos los ámbitos. Al inicio no entiendes cómo, qué lenguaje están hablando los hermanitos al momento de trabajar, pero cuando empiezas a adentrarte, dices, ahora entiendo todo, ¿no? Entonces, una de las tareas, observen, no tan solo esta imagen, no tan hagan dos observaciones. Uno, de manera natural, busquen un lugar natural donde ustedes puedan ver energías. Dos, tómenle una foto. Tres, hagan la comparación. Hagan el análisis, la introspección. Lo que vi de manera natural y lo que observo en la fotografía. La fotografía capta. También nuestros ojos captan. Sí. Y sientan esa energía que los está observando, que está vibrando. Háganlo. ¿Y esto para qué? Bueno, nos va a potencializar para que podamos nosotros ver, no tan solo con los ojos, sino con la mente, con las emociones, con el corazón, inclusive con el estómago. Ujú. Y es lo que nos dice Ishkimili. Realizar una introspección profunda de nuestro potencial escondido. Tenemos todos un potencial. ¿Qué nos hace falta? Buscar cuál es ese potencial. Emplear la respiración para disminuir las interferencias de nuestra vibración. Con ello poder construir un campo magnético áurico que se armonice con el ambiente. Ese es importante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a lograr este ejercicio? Utilizando esto, nuestro tecocoli, ¿no? Se genera un campo áurico cuando empezamos. ¿Por qué se genera ese campo áurico, ese espacio, la dimensión grande? Por el atecocoli, porque con el atecocoli llamamos energías y se acerca, al igual que el popochcomil. Ponemos nuestro incienso, se llegan a través de ese disfrute de ese incienso. Llegan también a través de la velita que prendamos una lucecita. Inténtenlo. Intenten percibirlo con el cuerpo, con la mente y con el corazón, todo lo que vive. Otra parte, el copal, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de un arbolito. ¿Y cómo se obtiene? Supongamos, vamos a poner de ejemplo que ese es el arbolito de copal. En la lengua náhuatl le llamamos copal cuahuitl, árbol de copal. Lo que hacemos es rayar. Agarramos un cuchillito y rayamos. Y la plantita, ¿qué es lo que hace? La savia empieza a salir de su cuerpo. Nosotros si nos rayamos ahorita, ¿qué va a salir? Sangre. La savia del arbolito también es su sangre. ¿Sí? Entonces, y esa sangre, ¿cómo arbolito de dónde obtiene esa sangre? A través de sus raíces busca el agua y ya forma esta savia. ¿Mm? ¿Desde dónde viene esa savia? ¿Cómo se forma? ¿Cómo le da vida al arbolito? Entonces lo que estamos ofrendando es la sangre seca de nuestro hermano arbolito. Le quemamos. Tabaco, de las hojitas del abuelito tabaco, es una plantita de su cuerpo. Estamos ofrendando el cuerpo del tabaquito. ¿Se imaginan? Todo eso nos va a ayudar a generar la conexión telepática, armoniosa con nuestro ser.
Caminar con el tonal pual y enfocar nuestra energía magnética para acechar nuestra vibración. No tan solo me voy a ir a sentar, toco mi atecocoli, pongo mi incienso. No. Tengo que saber qué tonal está vibrando para conectar. Por ejemplo, hoy inició la energía de Yeyi o Celo. Por lo tanto, es un día propicio, es un día factible de que yo me pueda ponerme a acechar. ¿A quién? ¿A mi vecino, a mi vecina? No, a mí mismo. Yo me voy a poner a acechar y me voy a ese espacio. Si me dijeran, ¿dónde quieres ir? Me voy a la Boguetito, me voy al río, me voy a la montaña y me pongo a acechar. ¿No? Pero como celotito. Y me voy a poner a acechar a mí mismo. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy compartiendo la palabra? ¿Cómo estoy siendo con los demás? ¿Verdad? Decíamos hace rato, en la mañana, ¿está haciendo medicina o veneno? Es el ejercicio que nos toca hacer. Tequiyot guantonaliacas, el trabajo con la energía del carrizo. Xochitemolisli pamishkoat. ¿Qué es Xochitemolisli? Buscar nuestros maestros ascendidos. ¿Dónde? En los 13 cielos. Dentro de nuestro ser interno. ¿Tenemos los 13 cielos también en nuestro ser interno? Claro. También vamos a trabajar con Mictlampa, los 9 cielos, perdón, los 9 niveles del Mictlán. Y están aquí, en la introspección. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 9 niveles del Mictlán? Bueno, en el YouTube está la clase que dice los 9 niveles del Mictlán. Lo compartimos en el mes de noviembre, por el Día de Muertos. Noviembre o octubre, pero más o menos en esos días. Si ustedes gustan revisar el pequeño video, ahí encontrarán cuáles son esos 9 niveles. Lo que no hemos abordado son los 9 cielos, pero de manera rápida se los digo, aquí están. Perdón, los 13 cielos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí están los 13 cielos. Son las 13 energías con 13 con los que vamos a trabajar en la trecena. En esta trecena que estamos vibrando, que lo iniciamos anteayer, que fue la trecena de Semalinali. Hoy como celotito me voy a mostrar como la medicina. ¿Sí? Esa es la medicina que nosotros estamos dando, estamos vibrando. Ajá. ¿Sí, hermanitos? Esos son los 9 cielos. ¿Y dónde? Bueno, cada uno de ellos los voy a ir empoderando. Si gustan, practiquémoslo. Les decía hoy es medicina, hoy es malinali con celos. Mañana es cuauhtli como medicina, coscacuauhtli como medicina, olin como medicina. Todo le vamos a dar el enfoque como medicina, ¿sí? Y por último, termino para que les dé la palabra a los hermanitos con la palabra ancestral y la comunicación personal, buscar las herramientas como medio de conexión. ¿Cuál es la palabra ancestral? En algunos tonales se les he ido compartiendo que la plegaria, ¿verdad? La plegaria que decíamos agradece por todo lo que se te da y por lo que no se te da. Anota qué es lo que pides y compromete. Eso es. Eso va a ser como un portal de conexión. Tenemos, si decimos, el poder de nuestra palabra. Y la palabra tiene poder, entonces, ¿por qué no lo utilizamos en nuestra plegaria? En nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón es tan poderoso que lo que pedimos
Lo intencionamos, lo enfocamos y lo obtenemos. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los ejercicios que vamos a realizar con Tezcatlipoca. ¿Cuándo lo van a hacer? Si quieren esta noche o cuando ustedes puedan, pero está ahí. El trabajo está ahí, a hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Quizá un día, hasta mediodía, hasta en horas. Hermanita María, enseguida la hermanita Guadalupe, por favor. Gracias. Una pregunta de lo que decía de Temolistli. ¿Temo no es descender así? ¿Cómo, Temo, cómo, cómo ujú, podemos, cómo se puede descomponer toda la, eh, sí, la palabra? ujú. Sí, hermanita. Ujú. Xochitl, flor. Sí, Temo, descender hacia la flor. Listli, como algo intangible. Ahora, también la palabra temo es de temoa, buscar. Busca la flor. En la búsqueda de la flor que hay en el universo, en el Mishkoal. O también baja esa flor que hay en el universo para que te sirva a ti en tu búsqueda. Porque dicen los 13 niveles del cielo. O sea, que si yo busco esa flor, un ejemplo, si estuviéramos en la trecena de carrizo, voy a buscar la flor del carrizo que hay allá en el universo, que hay un sinfín de información para trabajar el carrizo. Buscar y bajar esa información que hay en el universo. ¿Sí, hermanita? Entonces, de sí, esa manera es la palabra Xochitl, flor. Para los abuelitos, flor es conocimiento, flor es sabiduría, flor es transformación, es medicina. ¿Sí? Los sacamati. gracias. Sí, hermanita. Hermanita Guadalupe. Abuelo, cuando usted presentó la lámina donde están las dos energías, este, no, creo que, a ver, no, donde está presentando, por un lado, completamente igualitas, con el bastón de mando en un lado, no, no está aquí. Ujú, Usted habló de traspasar conscientemente. No entendí muy bien eso, esa. Conscientemente el tiempo o el espacio, no supe qué era y me quedó esa duda, no entendí muy bien. ujú. Traspasar conscientemente la vida y la muerte con Ujú. el toque de atecocólico. ¿Cómo? Expirarás todo el aire que tienes en tus pulmones, lo expulsas lo Sí, máximo que puedas. sí. Para poder entenderlo, tendríamos que practicarlo. Ah, muy bien. Ese es en ese momento que les decía como un flash que pasa, que es un momento que te conectas contigo mismo, es ese límite entre la vida y la muerte, Como un éxtasis. ¿sí? Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo, esa parte, transgredir la otra parte. Es un Y no lo, instante, digamos, en lo que tú estás conscientemente en los dos mundos. así Ah, es, gracias, abuelo. sí, hermanita. Hermanita Ana, Eso Kamati Temastini. Pues ahorita escuchando hablar a la hermanita Lupita de esta lámina que está presentando, pues y recordando, por ejemplo, mi experiencia con el Atecocoli. Yo estaba hasta ciertamente un poco preocupada porque
van repetidas ocasiones que al, al, al tocar el atecocoli y hacerlo así como, en ese momento me he sentido casi a punto de desmayar. Incluso Ujú. me he sentido, que al sentir esa parte así como que me voy a desmayar, en una ocasión comencé a ver colores y formas. Entonces tuve que acostarme para poder, recuperarme, y en alguna ocasión, pues sí fue muy prolongado, no sé, y no le comenté. O sea, yo dije, a lo mejor es que me he excedido en el trabajo, en lo que hago, que a veces, pues, hago muchas cosas, pues, entonces, pues no sé, pero experimentar esa parte sí me hace valorar la respiración y la vida. Entonces es ahí cuando he sentido esa sensación de estar entre la vida y la muerte. Y por otra parte, pues yo tengo una duda, porque usted menciona los 13 cielos y me hace reflexionar, pero sí le agradecería, pues, porque usted al mencionar los 13 cielos, entonces yo estoy aquí viendo las 13 energías de esta trecena. Entonces yo me quedo pensando y preguntándome, ¿por qué 13 cielos? Si cada energía pertenece a un cielo y tiene que ver, de dónde venimos y por qué portamos esas energías y qué tipo de energías de seres están en esos cielos. O sea, es algo, para mí es algo sorprendente y profundo, porque, digo, pues no puedo imaginar, puedo tal vez imaginar, pero no, no tengo totalmente la certeza de saber que pues hay un ser, que es una especie de, como la lagartija, pues, pero Cali, que es, pues que representa la tierra, un ser, que es el ser que es la tierra, el, el viento. Entonces, si esas energías moran en esos cielos que existen en el Ilhuican, Tazo Kamati Temastiani. Le agradezco mucho. Sí, hermanito. Tlazocamati Negnitzin. Y sí, le entiendo perfectamente, ¿no? Y quizá fue mi error de decir cielos, porque cuando nosotros decimos cielo, pues rápidamente nos imaginamos que es ahí arriba, ¿no? Que son 13 ya. Para los abuelitos Iluica, Ilui, de Iluit, de ceremonia. Dicen algunos, Iluit es fiesta. No, 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 es ceremonia. Cat, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que es persona, que es persona. Entonces, decimos 13 cielos porque son 13 energías. Son 13 maestros ascendidos, son 13 maestros internos, son 13 maestros externos. Déjeme explicarle. Acat. ¿Quién es su regente de Acat? Tezcatlipoca Xquimili. Claro, para esto tendré que memorizarme, tendré que saber cuáles son sus regentes. Tezcatlipoca Xquimili es el maestro ascendido, lo que acabamos de explicar, es la conciencia, es verse en los ojos, ¿sí? El segundo cielo que habla con Ocelo. ¿Quién es su regente de Ocelos? Tlazoteo, la madre tierra. Y no está en el cielo, está aquí. El aprendizaje, ¿qué es lo que me da la madrecita tierra? Cuaufli, el águila es la energía, pero ¿cuál sería mi maestro ascendido que se une juntamente con el Cuautli? Xipetote,
Shipetote, que es ese gran maestro ascendido que me dice, cambia todo lo que no te sirva. Quítate esa piel que no te permite verte a ti mismo en tu Tezcatlipoca, en tu espejo de obsidiana. En este caso, el Coscacuautli, su regente es Itzpapalo. ¿Cómo me voy a convertir yo como Itzpapalos para poder aprender de él o de ella? ¿Sí? Tecpatl. Tecpatl, al momento de cortar todo lo que a mí me hace daño para que yo forje mi chalchihuitotoli. ¿Sí me entienden ahora? ¿Sí? Esos 13 cielos. Por eso aquí les comparto. Acuérdense que esta es la trecena de los 13 cielos, ¿de acuerdo? Por eso les compartía, hermanitos, este justamente, estas son las trecenas, hermanitos, estas son las trecenas. 13 cielos. Espero haberle respondido su pregunta a la hermanita. ¿No? Eso Kamati te más tiene. La sacamate no hay sin Ana. Bueno, pues de mi parte, así, hermanito Enrique, lo escuchamos. Perdón, Temacheni. Nada más para comentar algo sobre la pregunta de, creo que la hermanita Lupita, sobre si había machismo anteriormente. Yo siento que no, sobre lo que he leído, lo que sé, es que a la mujer la tenían como algo sagrado. Inclusive su parte sexual era sagrada, porque tenía la conexión con el vientre, el que va a generar una vida. Y al momento de hacer el acto sexual, como usted nos ha dicho, va a generar esos dos calores, van a generar algo sagrado, otro ser sagrado. Si nosotros somos Teotzin, entonces de ahí va a resultar otro Teotzin. Y por eso es que no existía el machismo, porque a la mujer era algo muy preciado, muy sagrado. Y ya el machismo se supone que vino con los que vinieron del otro lado del charco, e inclusive, o sea, ya con el mestizo, con los criollos, con los con los criollos y mestizos. Inclusive ya se ve, por ejemplo, en las películas de la colonia y de la revolución, se ve que el hombre va en el caballo, muy digno, y la mujer va atrás cargando la bolsa, cargando las cosas, cargando al niño. Entonces yo siento que no pudo haber machismo en con nuestros ancestros, porque la mujer era sagrada. Todo era sagrado para la mujer. Eso es lo que yo puedo intuir, lo que yo puedo deducir de lo que se nos ha dicho sobre la mujer. Y por eso también es que es dual. Entonces no podría ser una dualidad, una parte de la dualidad más que la otra, ni tener más autoridad una sobre la otra. Por eso es que podría ser que no haya existido el machismo anteriormente. Tlazocamati Temachtiani. Tlazocamati Nognitzin, le agradezco infinitamente. Sí, es que, pues ustedes, bueno, nosotros podemos llegar a percibir justamente esto, ¿no? Lo que decíamos. Necesitamos hacer esa gran conciencia para la percepción, ¿sí? Hermanita Guadalupe. A lo que comentaba el abuelo anteriormente, es que, bueno, yo tomé un diplomado con otro abuelo y claro, yo respeto a todos los abuelos por su sabiduría y conocimiento, pero ahí se nos indicó, se nos mencionó
que habían venido, cuando entraron los mexicas, vinieron a destruir precisamente esa dualidad. Y entonces que ya nada más se quedó el patriarcado. Pienso yo que de ahí vino ese de que nada más los hombres podían tocar el Tecocoli, perdón. Entonces, sí hay cierta confusión, ¿verdad? Porque pues en los transcursos del tiempo la historia se va desvirtuando o se va cambiando. Pero me imagino yo que en los inicios y por lógica simplemente, pues sí no debe de ser, porque los dos tenemos las dos energías. Eso es todo, abuelito. Sí, hermanita. Bueno. Hermanito Sajid. Sí, hola, hola hermanitos, buenas noches. Su Buenas gusto noches, hermano. saludarles y pues aquí escuchando la clase, Sebastián, hoy pudimos descansar, descansamos el día de hoy, mañana también y pues día pues dar un poco también mi nestilistli, mi opinión, mi verdad y pues a través de escuchar las lecturas de las trecenas y sus clases, desde que inicié con usted, como que siempre me ha aventado pues como a la idea o al trabajo pues tanto externo como interno y pues me ha ayudado muchísimo y ahorita al estar escuchando la lectura de las trecenas de los Amosli pues me pongo yo a pensar y pues digo, oye, pues no, como que nosotros mismos somos una Amosli, como que la vida misma es una Amosli. Y entonces de esa forma que nosotros deberíamos de aprender a leer el Amosli, de esa manera nosotros debemos de aprendernos a leer a nosotros mismos, para así poder alcanzar la liberación total o un nivel de espiritualidad uh, más apegado a la idea que con la que venían viviendo nuestros ancestros. Y pues no es fácil, no es fácil pues ser genuino pues o ser auténtico porque uno, bueno, en mi caso pues yo todavía a veces en mi diario vivir, aquí en mi casa, en el hogar o conmigo mismo, con mi forma de pensar hacia mi persona o mi forma de tratarme, todavía tengo algunos patrones de conducta que no me gustan, pero ahora a esos patrones de conducta a esa oscuridad ya les puedo yo llevar la luz que a través usted de la lectura de los Amostri con la sabiduría me ha aventado para allá, para poder desprenderme de esas cosas que a mí que no me están funcionando y para así pues poderle dar a mi ser, a mi vida, a mi familia, a las cosas que me rodean, a mis pensamientos, una verdadera forma genuina ya compuesta pues por mí, ya no, como ya no tocada como tanto por la sociedad o los padres o la sociedad o cosas así. Tal vez no se quiten porque sería imposible borrarlas, quitarlas, ahí siempre van a estar, pero por lo menos van a tener ya la conciencia ahora diferente de que están ahí, de que las estás trabajando y pues sí, no es fácil y a veces nos ponemos a hablar pues sobre si el machismo, que nosotros los hombres son machistas o esto, el otro, a veces que también somos machistas con nosotros mismos cuando no dejamos florecer nuestra feminidad. O sea, como nosotros a veces como hombres uh, nos dejamos abrazar o no abrazamos como una abuelita, como a mí, pues me abrazaba mi abuelita así con ese cariño, con ese amor y mi abuelo pues no se daba la chance de darnos esa parte pues, porque pues era macho pues, ¿no? Ahora yo pues, apenas tengo una nietecita de 2, 3 meses y pues
ahora yo voy a tratar de dar eso que mi abuelita me dio y de esa forma yo también trabajo mi feminidad conmigo, lo cual es el amor. Y el amor no tan solo en poderlo dar hacia los demás, hacia afuera externamente, sino hacia mí mismo, que, que no es fácil, pues nada más uno a veces, bueno, yo vivo y anteriormente, pues, como que nada más manejado, nada más por impulso, o cosas así, sin conciencia, sin nada, nada más vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y sin pensar las cosas, pues, y no sé, como que me estoy haciendo poco bolas, pero esa era mi idea que quería yo compartir con ustedes, y pues estoy muy agradecido de seguir con este conocimiento, aunque pues realmente es demasiado. A mí lo que más me encanta es la conexión con las energías. A veces que digo, eso es lo que a mí me llama. Yo preferiría conectarme con las energías todas las noches que estar leyendo los amostlis, digo yo, pero pues todo va de la mano, pues no están separados. Pero pues eso es lo que quería expresar, Temastiani y hermanitos, y pues muchas gracias por la oportunidad de la palabra, y que tengan bonita noche. Gracias. Tosokamati Nognitsi. Justamente toca dos cosas para mí muy importantes y qué bueno que los expresa. La parte del amoshli. Nosotros somos un amoshli, somos un libro. ¿Saben por qué? ¿Y dónde está? Está aquí, en todo nuestro cuerpo. Ayer hablábamos de la risa, de la sonrisa, del disfrute, del deleite. No, yo les decía, dice, pues me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto verte. Uy, qué gusto tienes de verme, ¿no? Entonces, también es un amoshli. Recuerden, amoshli es leer, observar. Y nosotros nos observa. Ahora nuestra parte femenina. Igual lo que dice el hermanito Sajid. Al crecer en una comunidad, al crecer en una comunidad donde tú eres hombre, o sea, para que tú estés abrazando a otro hombre, oye, ¿qué pasó? ¿No? Cuando eso es lo que se viene formando, pero realmente alimentar nuestra parte femenina, hermanito, te quiero mucho, te estimo, te amo, y no me estoy declarando que lo amo con otro sentido, no, te amo como un hermano, ¿no? Ni mislasosla. Lo que dice el hermanito Sajid, a muchos nos ha pasado, hemos pasado por ese proceso. Por eso es que cuando empezamos a caminar en este camino, en este sendero, vamos comprendiendo realmente que la hermandad no se basa en que, tú eres mi hermano porque tenemos el mismo papá y la misma mamá y todo eso. No, es la hermandad como humanidad, la hermandad como hermanos en el sendero, que les decía yo. A mí me enseñó mucho un hermanito de decir, vete, te abrazo, hermanito, ¿no? Te doy un beso en la frente, en el cachete, y no quiere decir que somos del otro, bueno, otro grupo, ¿no? No es así. Te quiero y te lo demuestro, ¿no? Esa es parte de nuestra feminidad, ¿no? Es muy hermoso esa parte de la armonización de nosotros. Tlazokamate Nognitzin, Sajid. Hermanito Roberto, ya escuchamos. Sí, ondándonos, venerable maestro, sobre la cuestión del machismo, por eso era mi afán y mis ganas de conocer la lengua madre, porque hay palabras que no con una sola palabra te puede escribir un libro completo, porque lo acaba de mencionar usted acerca de la palabra Xochitl, que es flor. Entonces, ahondándonos en el principio de callar, observar y aprender, los abuelos, los abuelos observan
que la flor, el polen, el esperma, tiene que ser impregnado en el útero de la flor. Entonces, desde ahí desprende la capacidad de entendimiento que no hubo machismo en aquel tiempo, porque desde un sentido común, descrito en una sola palabra tan hermosa, como la búsqueda de ese conocimiento sagrado, nos lo describe en una sola palabra. Entonces, aquí la cuestión es de que como estamos muy occidentalizados, ese es el problema que a veces no entendemos. Y a veces cuando hay o existen otros maestros, inclusive aquí nos hemos topado con ministros o sacerdotes, tergiversan todo porque no entienden, inclusive leen la Biblia, pero solamente aprenden la textura, pero no la esencia. Entonces, si esa es la cuestión lo vuelvo a repetir, que he querido ahondarme en la lengua porque hay algo mucho más valioso, una búsqueda interna que los abuelos en el mismo lenguaje y lo mismo lo denomina el náhuatl, que es la esencia, el lenguaje del agua, y nosotros somos agua, y el agua es un aspecto femenino. Entonces, desde ahí nos ahondamos a que no hubo machismo en aquel tiempo. ¿Será así, maestro? Sí, hermanito, Tlazocamati. Es así, hermanito. No hay esa distinción. Ahora, yo también quisiera retomar para concluir esta clase lo que decía la hermanita Lupita. Es que el otro maestro nos dijo que los mexicas, escuchen, que los mexicas trajeron el machismo. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué pelearnos entre nosotros? ¿Por qué echarle la culpa a los otros, a los demás, cuando nosotros, y con todo respeto, como dice la maestra Guadalupe, la hermanita Guadalupe, le digo maestra porque pues sí, todos nos convertimos en maestros cuando empezamos a estudiarnos, a estudiar y a enseñar. A pesar de que no hayamos estudiado para esto, somos maestros. ¿Qué? Porque estamos aprendiendo y esto lo tenemos que enseñar a los demás. Pero lo más hermoso es que nos estamos enseñando a nosotros. Estamos aprendiendo para nosotros. Fíjense, entre nosotros como grupos empieza una pugna, una pelea. Hay un maestro que es de Tlaxcala, siempre está atacando todo lo de de los mexicas. Los mexicas fueron bárbaros, los mexicas sometieron. Oye, ya perdónalos, ¿no? Porque yo también puedo decir, gracias a los tlaxcaltecas traicioneros traicionaron, por eso lograron vencer a Tenochtitlan. Pero yo, ¿por qué voy a seguir guardando ese rencor contra los demás? Está en el pasado y todo lo que haya pasado es el resultado que tenemos. Decíamos, pues, voy a perdonar, voy a vivir en el Ashkanwanika ahora yo, en este 2024, que casi ya lo vamos a terminar. ¿Qué hago para mejorar esto de mi cultura? ¿No? Y si, como dice el hermanito Sajid, que bien lo dice, bueno, si yo viví y aprendí de esa manera, tengo la oportunidad de cambiar, hagámoslo. Para eso estamos aquí, para cambiar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y decir, esto soy yo, pero lo vamos a hacer con hechos. Va, como dice el hermanito, vamos a transmutar. Si somos luz y oscuridad, pues vivamos en armonía. Los dos los vamos a necesitar. Luz y oscuridad, claro. Bondad y maldad, sí. Va a haber momentos que yo me voy a empoderar como un guerrero para defender. ¿A quién? A mi familia, y mi familia.
que son ustedes, que mi familia de sangre, que a mí mismo. Pero va a haber momentos que no hay necesidad de sacar esas garras del ocelote, hay que estar tranquilo, como el agua inamovible, porque se dice, a todo gran poder tienes que tener el poder de controlar ese poder, porque si lo conviertes para hacer daño, no lo dudes que se te va a regresar a triplicar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, hermanitos. ¿Casocamati? Hola, maestro. Sí, hermanito Pedro. Se le agradece, maestro, por romper los cimientos de la censura desde que los poderosos o el poder manipula el conocimiento a su conveniencia y usted los está rompiendo. Se le agradece porque usted es el símbolo de justicia, porque justicia es compartir los conocimientos a los que usted nos reparte a nosotros. Gracias por su actitud, su acción y lo que es. Se le agradece, se le agradecerá, se le amará por siempre, maestro. Mientras tengamos esa conciencia viva, y como vamos a regresar, porque solo vamos al Mixtlán a reposar y regresamos. Por eso hoy me convenzo más del conocimiento de nuestros abuelos, maestro, porque como le digo, yo tengo 65 años y ya es poco el tiempo que nos queda, ¿no? Pero mi afán es aprender, porque el regreso será compartir lo que capte en este momento. Y como usted me dijo el viernes que voy a ser conejo, y el conejo es el símbolo de reproducción, de muchas cosas. Así que ahora sé quién fui, quién soy y quién seré, maestro. Se le agradece por darme esa visión y ese reflejo. Gracias, maestro. Gracias a mis compañeros y a mis hermanos. Se les quiere. Tlazocamati, maestro. Tlazocamati, Timoitasque, Mostla. Nos vemos mañana. Un fuerte Motasque, abrazo, Mostla. hermanitos. Descansen. Hola. Motimosehuica, Nagniva. Motimosehuica.